para que el río Iguazú pudiera ser un sustituto, digamos, un pis-aller, porque realmente era nunca podía equivaler al caudal del Paraná, pero que fuera, en fin, una cosa razonable, era menester llenar la totalidad de las represas brasileñas sobre el Iguazú, que eran 4 o 5 en ese momento, no me acuerdo que habían construido la quinta ya. Y en un momento dado, en el momento de cerrar la represa del Iguazú, largar toda el agua del Iguazú al lecho vacío del Paraná. Eso iba a determinar una crecida fenomenal del Iguazú y un deterioro significativo de los dos lados, incluido del lado argentino. No lo podían hacer los brasileños sin consentimiento argentino, evidentemente, porque era un caso gigantesco de lo que es hoy el famoso tema de las pasteras uruguayas, es decir, un río común, no común de curso sucesivo. Pero Brasil tenía una respuesta para ese problema, que era construir otra usina en Paraguay, paralela a la usina de Acaraú, como dicen ellos, de otro río que tenía un nombre parecido que en este momento se me borra, llenarla a la represa y largarla. Eso siempre que Paraguay aceptara el cambio de ciclaje. La negociación funcionó durante mucho tiempo, avanzó por ese lado, y en un momento dado Geisel se cansó, dijo, como Hitler con Franco, diríamos, con este tipo no se puede avanzar más con Stroessner, y dijo, basta, 9 y 9. Stroessner decía 9. Nosotros trabajamos mucho en Paraguay por ese lado, en ese aspecto sí hicimos diplomacia, diríamos, tradicional. Yo mismo he escrito artículos para publicar en Brasil, en Paraguay, en la ABC de Paraguay, con nombres, obviamente con seudónimos, que se llamaban el Anschluss hidroeléctrico, ¿no? Digamos, estimulando el nacionalismo paraguayo, que realmente nos importaba mucho que no cambiaran el ciclaje, era un tema en que no podíamos ponernos de acuerdo con Brasil. Y a partir de ese momento, cuando en efecto se hizo cuando Brasil desiste del cambio de ciclaje y por lo tanto desiste de una alternativa para rellenar el Paraná cuando terminaba de cerrar Itaipú, yo ya consideré que íbamos a avanzar inexorablemente en un acuerdo. Pero entre tanto todavía había que hacer mucha conversación, mucha franela. 2 veces estuve a punto de ser declarado persona no grata por algunas iniciativas que había que tomar en medio del fragor de la negociación, y llegó el fin del mandato de Geisel. Nosotros habíamos llegado prácticamente a un acuerdo total con Acevedo de Silveira, a pesar de su gran resistencia. Acevedo de Silveira no me toleraba a mí personalmente, aunque éramos viejos, pero nos conocíamos desde muchos años antes, y yo era muy amigo de su cuñado, que era Israel Clavin, uno de los grandes industriales brasileños. Tenía una amistad muy íntima con Clavin, que era cuñado de él. Acevedo no me tenía ninguna simpatía, recibió muy mal la idea de que yo fuera embajador en Brasil. No esperó que fuera una persona de mis características, inclusive a un amigo común que era el doctor Centeno, que fue subsecretario de Culto argentino. Le digo, ¿por qué quiere Oscar venir de embajador a Brasil? Le preguntó así. Y lo demostró cuando demoró 10 días más o menos en dar el pase. Es decir, no lo retuvieron tanto como para que lo considerara ofensivo, mucho menos que considerara un rechazo, pero no
no lo hicieron de manera simpática. Brasil y Argentina hoy se dan los placetas vueltas de correo. Es decir, dijeron, bueno, no te vengas acá, no creas que vas a venir aquí como conquistador de simpatías por los amigos que tengas en Brasil. Pero aún así, con todo eso, Aceredo era un hombre inteligente y había llegado a la conclusión de que había que hacer un esfuerzo. Sobre todo cuando la alternativa posible respecto de Paraguay había fracasado y cuando no había más remedio que encontrar una fórmula para el Senado de Taipú. Fórmula que a partir de todo eso no era otra que el río Iguazú. Íbamos a firmar el acuerdo y aquí que el general Geisel metió la colita a través de uno de sus ministros de mayor confianza, que era el ministro de Energía, el señor Shigeki Ueki. Era el ministro japonés, un japo brasileño, que cuando estaba la fórmula hecha, 18 turbinas, 105 metros de cota del corpus, salió con que harían 20 turbinas. La verdad que no tenía ninguna importancia que fueran 20 turbinas o 18. Había espacio para hacer las 20 turbinas y además cualquier tipo que conoce, yo no era, obviamente no era ningún ingeniero eléctrico ni nada parecido, pero sabía perfectamente bien que una usina no funcionan todas las turbinas simultáneamente, siempre hay turbinas en reparación, turbinas a ver que fueran 20 eran reservas, pero el número 18 y 105 se había hecho un número sagrado, y como pasa en muchos ámbitos de la política, bueno, son símbolos que no se pueden modificar, así que, bueno, hubo un gran escándalo, la negociación se interrumpió y nos quedamos en la expectativa del cambio de gobierno. Entre tanto, se habían hecho conversaciones en distintos caminos que paralelamente podían confluir hacia una tarea de ganar aliados, que también tenían sus propios objetivos, por ejemplo, el sector nuclear. El sector nuclear de Brasil estaba en ese momento dirigido por el embajador Paulo Nogueira Batista, que era mi gran amigo personal, digamos, que no era solamente un amigo, un colega, sino un tipo, porque había sido diplomático en Buenos Aires y había sido amigo, tenía mi misma edad, y habíamos hecho una amistad familiar. La mujer era muy amiga mía, él era un hombre de la familia, mejor dicho, su mujer era de la familia de Israel Piñero, el constructor de Brasilia, hombre muy vinculado con Kubitschek. Yo había tenido en mi primera visita a Brasil una amistad grande con Kubitschek, cuando Kubitschek se despidió del Palacio Catete para marchar a Brasilia, hizo un almuerzo de despedida en que estuvieron 12 colaboradores y yo, me invitaron a mí personalmente. Tenía realmente una muy buena amistad a través de la relación con Schmidt. Y Pablo Nogueira incluso una vez me dijo: vos querés el día de mañana ser un hombre rico, separá un mes de tu sueldo y comprate lo que sea en Brasilia. Comprá tierra en Brasilia y oportunamente vas a ser un hombre muy rico. Por supuesto no le llevé el apunte, y perdí la oportunidad, en efecto, de hacer un brillante negocio. Nogueira Batista fue inmediatamente un interlocutor y yo estaba muy interesado en el plan nuclear brasileño. Entonces le propuse que hicieran conversaciones con la gente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Cosa que en efecto ocurrió. Hicimos un almuerzo por primera vez en Río de Janeiro, una comida con el almirante Castro Madero, que era el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y tuvimos una conversación realmente óptima, inicial.
en que Castro Madero le dio hizo una cantidad de observaciones que resultaron después totalmente ciertas sobre el plan nuclear brasileño, cuáles eran sus vicios, cuáles eran... El plan nuclear era muy o mayor del mundo, ¿no? Muy de esa dimensión que forma parte de lo que los brasileños autocríticos llaman a mosca azul, la mosca azul, por un cuento de Machado de Asís, que dice que cuando un hombre entra en el camino de la soberbia y la suficiencia, es porque anda sobre su cabeza una mosca azul, ¿no? Bueno, pues ellos eran 8 usinas brasileñas, 8 usinas nucleares de 650 megas cuando no habían hecho nunca nada. Y Castro Madero dijo, no va a andar, porque esto es un camino difícil. Y en efecto tuvieron unas dificultades muy grandes. Por ahí empezaron una relación bilateral que después llevó oportunamente a firmar los primeros acuerdos nucleares argentino-brasileños en ocasión de la visita de Figueredo a Buenos Aires. Así que, ¿cómo se produjo además el acercamiento mayor? Bueno, fue una iniciativa un poquito peligrosa, pero mía, pero que me dio resultado. Me vino a propósito del plan brasileño, cuando estaban en plena crisis con los Estados Unidos, me visitó la revista Bella, me preguntó qué opinaba sobre el plan nuclear, y yo dije simplemente que desde el punto de vista argentino no se consideraba el plan nuclear brasileño ninguna amenaza de naturaleza militar. Yo no había pedido instrucciones a Buenos Aires, en Buenos Aires tuvieron un salto bastante alarmado por semejante iniciativa, pero no tuvo consecuencias mayores. Y en Brasil causó mucho impacto. Esas cosas, en el momento de la inesperada crisis con Estados Unidos, había habido el subsecretario de Estado norteamericano, que luego fue canciller de Clinton, como se llama, el primero de los cancilleres de Clinton, y les había lavado la cabeza sin aviso previo, ¿no?, diciendo que Estados Unidos estaba totalmente en contra del plan con Alemania. Esa expresión de solidaridad la consideraron muy positiva y granjearon en adelante una muy buena relación con el sector nuclear brasileño y abrieron conversaciones con el otro sector que yo tenía mucho interés, que era el sector espacial, ya que era manifiesto que si queríamos hacer una buena producción de cohetería con capacidad de exploración espacial, era mucho más eficaz que uniéramos esfuerzos con los brasileños, que si bien es cierto estaban un poco atrasados respecto de nosotros en la época en que la Argentina tenía todas sus instalaciones de la Fuerza Aérea en La Rioja, nos iban a alcanzar. Uno partía de la premisa más o menos razonable que Brasil era un elefante que frente al veloz caballo argentino estaba atrasado, pero que en un momento dado iba a pasarnos, así que era conveniente hacer acuerdos donde se podían juntar esfuerzos y donde nosotros teníamos todavía ventajas comparativas. El acuerdo del plan nuclear, el área nuclear era uno, el área espacial era otro, y también el área de la construcción de aviones. Nosotros tenemos la vieja experiencia de la usina de la planta de Córdoba. La Argentina había hecho cosas sumamente interesantes en la planta de Córdoba. El prototipo, cuando vinieron los técnicos alemanes después de la guerra, habían fabricado el Pulki, que fue el prototipo del MiG posteriormente. Es decir, y los franceses tenían una cosa distinta, no tenían, diríamos, la sofisticación tecnológica de la producción aérea argentina, pero tenían un enorme sentido comercial. Trabajaban al revés, es decir, la fábrica de aviones de Córdoba trabajaba para las necesidades de la Fuerza Aérea Argentina
En cambio, la fábrica de Embraer, desde entonces, trabajaba para el mercado. Exploraban dónde había un hueco de mercado y ahí entonces concentraban los esfuerzos, ¿no? Habían tenido un gran éxito con un avión un avión turbo de capacidad de pasajeros de unos 40 pasajeros, no sé si tantos inclusive, que se había vendido pero muy bien en Estados Unidos. Y estaban en ese momento marcando un segundo programa, que era un avión que se llamaba Brasilia, que iba a ser el equivalente del otro, pero un poco más avanzado. Ahí exploramos la posibilidad de hacer el acuerdo con la Argentina, sobre la base. Yo tenía la idea de que la marca Embraer era una marca que a nosotros nos interesaba incorporar con la de la fábrica militar de aviones en una producción de algo vendible en el mundo. Pero aquí 50 y 50, querían tener una parte de eso, era una cosa irrealista. Era un área de cooperación que valía la pena explorar, pero que no funcionó. De hecho, antes había habido un proyecto de un avión binacional argentino-brasileño, pero que, como concebido en función de necesidades militares, no había servido. Se habían hecho 2 aviones y después no había avanzado, la cosa no había avanzado más. Es decir, en ese momento no se podía prever todavía que Embraer iba a ser la fenomenal potencia que es hoy, ¿no? Pero el elefante había empezado a correr, ¿no? Y una vez que era cuestión de esperar un tiempo para que embalara definitivamente. Así que hubo una cantidad de conversaciones muy interesantes con Brasil, que estaban en marcha cuando vino el nuevo gobierno. El gobierno de general Figueredo, el gobierno de general Figueredo, se reveló de entrada como un gobierno con el que se podía trabajar mejor a nivel presidencial. Figueredo era un hombre, a diferencia de Geisel, que provenía de Río Grande del Sur y era hijo de un inmigrante alemán. Figueredo era un hombre un poco más de familia tradicional brasileña, era hijo de un general que había sido fuertemente antivarguista y que por eso, cuando se produjeron los golpes del año 30, tuvo que emigrar. ¿Y emigró a dónde? A la Argentina. Y trajo a su pequeño hijo, que era el futuro general Figueredo. Muy chiquito a Buenos Aires y cobró, digamos, una buena simpatía por la Argentina y un agradecimiento por el recibimiento muy bueno que le había hecho el país al padre. Fue uno de esos aciertos que se hacen sin saber que en el futuro van a tener resultados. Figueredo fue muy bien tratado acá y el muchacho vivieron 2 años en la Argentina, se había, digamos, arraigado tanto que incluso era hincha de San Lorenzo y todavía recordaba el equipo de San Lorenzo de memoria, el equipo que había sido campeón en el año 34. Se hizo probablemente hincha de San Lorenzo porque yo tengo uso de razón futbolística desde los 4 años y en ese momento tenía 2 jugadores brasileños, San Lorenzo, que eran Valdemar de Brito y Petronilo de Brito. Entonces, Figueredo tenía esos recuerdos simpáticos. Y una de las primeras cosas que dijo: no nos vamos a pelear con la Argentina o las relaciones con la Argentina no van a estar condicionadas por 5 metros más o 5 metros menos en la altura de Itaipú. ¿No? El canciller fue quien había sido secretario general de Acero de Silveira, un gran jurista que conocía perfectamente el tema, ¿no?
mantuvo íntegramente el equipo de Silveira en todo lo que era la relación con el continente. El embajador Pereira de Araújo siguió siendo el negociador fundamental, y con él, con la nueva gestión, con el impulso presidencial y el impulso Kramper, que tiene que borrar este nombre, no me mato el nombre de canciller, tan se me voy a acordar, empapado totalmente del asunto, no necesitaba realmente leer un solo papel, empezó una relación muy buena. La relación personal era muy buena con él, teníamos algunas aficiones comunes, preocupaciones por... Él sobre todo en realidad era un gran jurista. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para tanto, porque no puede ser que no me acuerde del nombre. Se reirían mis amigos brasileños, y él mismo, si no me acuerdo. El tema de las... como para hacer justicia, el acuerdo estaba prácticamente hecho en el tiempo de Silveira, como les dije antes. Estaba redactado el texto, y el único problema que faltaba era llenar el hueco de las 18 turbinas o 20 turbinas. Bueno, con Figueiredo desaparecieron las 20 turbinas y hubo la posibilidad de la firma inmediata del acuerdo de Itaipú. Paraguay había prestado un apoyo creciente a las negociaciones. Tenía un muy buen embajador en Brasilia, un destacado abogado, un hombre joven, que consideraba que era muy equilibrado en la posición de Brasil con una inclinación un poquito mayor hacia la Argentina que lo que normalmente tenían los diplomáticos paraguayos, que en general fueron siempre muy pro-brasileros en los últimos años. Es decir, la tradicional diplomacia paraguaya no tenía motivos para tenerle simpatía a ninguno de los dos países después de la guerra de la Triple Alianza. Pero por supuesto, quien había sido el verdugo de Paraguay había sido el mariscal Caxias, el duque de Caxias, que era el jefe de las tropas en la parte final de la guerra, ¿no? Cuando terminó la guerra, la gran masacre de la población paraguaya quedó un poco bajo la responsabilidad brasileña, de modo que la relación con Brasil era tradicionalmente menos simpática, aunque la Argentina, dicho sea de paso, se había quedado con Formosa y con el oeste de Misiones, que eran zonas absolutamente en disputa. Eso de que la victoria no da derechos es uno de los tantos mitos que la frase de Varela, que es uno de los tantos mitos que hemos recibido en nuestras sucesivas generaciones. Pero en los últimos años, la total inestabilidad argentina política y la inconsecuencia de la política económica frente a la estabilidad brasileña y la coherencia de su política económica, que no había tenido ninguna variación prácticamente, sacando el pequeño intervalo de Goulart desde Kubitschek en adelante, había elevado mucho las acciones de Brasil y disminuido mucho las acciones de la Argentina. De modo que en general, por ejemplo, de Bernardis, el ingeniero de Bernardis, el italiano antes citado, que era el alma de la delegación brasileña, no ocultaba su desconfianza hacia nosotros y su confianza hacia el gobierno de Brasil. Y
y particularmente en lo que se refería a la realización de obras. Pero cuando las cosas se encaminaron, el canciller se llamaba Guerrero, por supuesto. Guerrero y otro apellido, pero todavía no termino de acordarme el nombre del todo. Pero todo el mundo le decía Guerreiro, ¿no? El Paraguay se había convertido en un firme partidario de la negociación y apoyó con todas sus fuerzas el acuerdo al que finalmente se arribó. De manera que no tuvimos ningún inconveniente. Naturalmente se lo informó minuciosamente a Stroessner de todas las cosas. Stroessner no tenía ninguna... Una vez que lo fuimos a visitar a Stroessner, había salido un artículo en el diario Clarín sobre el tema de del ciclaje. Y cuando Stroessner era un tipo muy ladino, cuando salíamos, me dijo en un momento dado: dígame, ¿usted tuvo alguna vez en su vida algo que ver con Clarín, el diario Clarín de Buenos Aires? Por supuesto, sabía perfectamente. Entonces yo me reí y le dije sí. La pregunta era obvia en su intención. Es decir, el halagarle el sentimiento nacionalista a Stroessner había sido un arma un tanto, en fin, esas cosas que contribuyen marginalmente cuando en última instancia hay un interés de fondo. Bueno, se empezaron a negociar los acuerdos paralelos una vez ya afianzado el tema de Itaipú con el acuerdo tripartito homologado por Paraguay. Bueno, vinieron todos los acuerdos bilaterales que enmarcaron la visita a Buenos Aires de Figueredo, que fue una visita exitosa. Es decir, vamos a prescindir del marco, los aspectos políticos del marco vinculados al gobierno dictatorial de los dos países, pero al mismo tiempo la relación, digamos, Brasil y Argentina seguían siendo magnitudes permanentes y el tema que tenían que resolver era de relevancia para el futuro. No era diferente a lo que había sido la relación Roca-Macedo-Suárez o la relación Justo-Vargas, aunque en este caso tenían un conflicto más serio para resolver. Se resolvió bien. Yo creo que fue un caso interesante, aparte de sus tremendas dificultades diplomáticas, como comparación con los acuerdos con Chile, los acuerdos con el fracaso de las negociaciones con Inglaterra, o inclusive este problema que se ha planteado con Uruguay, ¿no? Con Chile, con Brasil, la Argentina fijó una meta realista que cumplía con sus objetivos fundamentales, dejaba abierta la posibilidad de hacer una excelente represa y salvaba el honor, la cara del país, mantenía a Paraguay en la órbita que a nosotros nos interesaba y abría el camino a un acuerdo estratégico con Brasil, cuyo primer fruto fue luego desde luego el Mercosur. Cosas tan importantes como el acuerdo nuclear que firmaron, el acuerdo de no proliferación A2 que firmaron Alfonsín y Sarney, que estaba de alguna manera esbozado en los acuerdos que habían firmado antes. Se habían firmado antes los dos cancilleres, Saraiva Guerrero y Pastor. Bueno, y un tema
en que una posición argentina era no se tiene que hacer Itaipú, que era la verdadera meta, o Itaipú o Corpus 120, que era el símbolo de la no construcción de Itaipú, fue dejado de lado para una solución realista. ¿Qué pasó, en cambio, por ejemplo, en el caso de Chile? Nosotros con Chile teníamos una serie de conflictos. El paquete de Frondizi del año, y Frondizi Alessandri de 1960 había convenido tres tratados y un protocolo para resolver el problema Río Encuentro Palena, resolver el problema de las islas del Atlántico Sur, en los límites del Atlántico Sur, la navegación por los canales fueguinos y la demarcación íntegra de la frontera, donde había 20 y tantos puntos por resolver todavía, y entre ellos dos conflictos potencialmente graves, que eran Laguna del Desierto, o el Lago del Desierto, como corresponde al lado nuestro, y los hielos continentales. Bueno, eso fracasó. Ninguno de los dos parlamentos quiso aprobar los acuerdos que habían suscrito Frondizi y Alessandri, o sus cancilleres. Así fueron desprendiéndose los conflictos y quedó finalmente, como particularmente espinoso, el conflicto del Beagle. ¿Cuál fue la posición frente al Beagle? Argentina en el Atlántico, Chile en el Pacífico. Porque era una fórmula el protocolo del año 1902, que no tenía nada que ver con el verdadero Tratado de Límites, que era el Tratado de 1881. Una buena lectura del Tratado de 1881 demostraba con claridad que Chile ya estaba en el Atlántico, porque la isla de Hornos lamentablemente era chilena. Nosotros, desde la escuela primaria, nos enseñaban que el límite meridional de la Argentina era la isla de Hornos, y el meridiano de Hornos determinaba la frontera de los dos países. No era así. Sin embargo, ese tema no era el más relevante eran las famosas tres islas. Como en un momento dado les comenté hoy, había un acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad, cuando lo conducía el general Villegas, que había dicho que las islas no tenían importancia económica ni estratégica. Eso es un trago duro de roer. Si uno recorre la zona, desde la costa de Ushuaia, la isla nueva está enfrente, ¿no? También está la isla Navarino, y la isla Navarino era chilena, y de Hornos la cortaba por la mitad. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el meridiano de Hornos era el límite? Si la mitad oriental de la isla Navarino era indiscutiblemente chilena. Bueno, ¿qué fue lo que se quiso? Todo. Y cuando el tribunal arbitral, presidido por un inglés, que no iba a ser benévolo para nosotros, propuso un acuerdo político o un acuerdo a puro derecho, los dos países dijeron a puro derecho. Chile sabía que ganaba a puro derecho. La Argentina debió haber sabido que no ganaba a puro derecho, pero todavía hasta la época previa a la casi guerra con Chile, estaban convencidos los negociadores, y desde luego el gobierno militar influido por los negociadores, que eran dos diplomáticos eminentes argentinos, que teníamos posibilidades de quedarnos con la isla nueva. Bueno, perdimos, realmente, porque el acuerdo de Beagle fue una derrota diplomática severa, y la terminación posterior que le hizo el gobierno de Alfonsín fue todavía peor, porque para terminar con el problema de una vez, y sobre todo para sacarse de encima a los militares, aceptaron unas concesiones en materia de mar mucho mayores que las que incluía el propio acuerdo, la propia propuesta papal. No tienen mayor importancia, obviamente, pero son símbolos. Intransigencia, derrota. Malvinas, otro caso típico. Soberanía o muerte. La soberanía de cuando
vienen las propuestas de Haig luego las del presidente del Perú, de Belaúnde Terry. Era manifiesto que aceptar cualquiera de esas propuestas significaba una victoria diplomática fundamental, porque era un nuevo statu quo. La guerra. Bueno, así no fue. Es decir, la posición intransigente del maximalista nos llevó a esas dos severas derrotas diplomáticas. Una tercera que hemos cosechado es esta de las pasteras, que va a terminar en un gran papelón, porque también se hace un planteo inviable, es decir, la pastera no se va. Y se pierde la gran oportunidad de decir hemos ganado cuando la segunda de las pasteras desiste de la ubicación allí. En ese momento había que haber terminado el conflicto y dice, bueno, hemos conseguido un gran resultado, con esto eliminamos el riesgo de la contaminación, que es un mito naturalmente. Mucho más contaminadora es papel prensa, y ese es dicho sea de paso, la razón por la cual el gobierno los tiene agarrado a Clarín. En este momento hay un proceso por contaminación. Papel prensa que hay un funcionario procesado y se va en una escalada. Desde luego ustedes ven las fluctuaciones de Clarín, con temas como el de la valija, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es absolutamente cierto que la planta esta, para quien se quiso informar, va a producir un efecto prácticamente cero de contaminación, aunque no es nunca indiferente una planta de celulosa. Bueno, ¿qué nos va a pasar en La Haya? Una lamentable derrota al divino botón de un conflicto que en este caso es un conflicto de poca importancia en última instancia, no como los anteriores. En cambio, con Brasil era un problema realmente serio de intentar buscar un acuerdo racional llegó, creo yo, a una buena solución. Creo que poca gente puede discutir que sin ese acuerdo, que resolvía el problema de seguridad, no hubiera sido posible el Mercosur. Y creo que poca gente puede discutir cualquiera de los defectos que tenga el Mercosur. El Mercosur es una buena alternativa, es una buena carta estratégica de la Argentina. En un momento dado, si nosotros llegamos a desvalorizar la carta estratégica del Mercosur, es porque la Argentina fracasa como nación individual, que es otra cosa. Pero si hay una cosa relativamente clara, es que en cualquier gobierno, en cualquier circunstancia, el país con el que nosotros no podemos dejar de tener una relación bien afiatada es Brasil, y relación no intercambiable por Chile o por razones de magnitud, aunque sí tiene que ser excelente relación con Chile, o por Venezuela, por razones demasiado obvias para desarrollar. Y bueno, esa es la síntesis de lo que les puedo contar, para no entrar en detalles que serían aburridos. Me gustaría preguntarle, a partir del 77 es el momento que en Estados Unidos asume el gobierno de Carter, que empieza una política de mayor presión hacia la Argentina y hacia Brasil. A partir del... no, Carter no asumió en el 73, asumió en el 75, si mal no recuerdo. 77. Pero 77, sí. Sí. 77 no. 70 y... Sí, 77, tienes razón. Ganó las elecciones del 76 y subió el 77. Claro. Yo le quería preguntar si hubo algún intento o iniciativa de parte del gobierno argentino de hacer algún tipo de respuesta coordinada con el gobierno de Brasil. No, jamás lo verán. Jamás los brasileños les hubiera interesado. Además todavía los tomó muy de sorpresa la actitud de Carter. Por otra parte,
el tema de Carter sobre Brasil, la ofensiva de Carter fue fundamentalmente en el campo nuclear. Otras áreas no le crearon mayor, no le crearon problemas. Es decir, digamos, el tema de derechos humanos en Brasil, en ese momento pertenecía realmente al pasado, no existía, funcionaba de una manera relativamente razonable la oposición en el Congreso, así que para Brasil no era un tema de, no le interesaba coordinar las acciones con la Argentina era la que tenía el problema. Y eso no hubiera sido muy extraño que Brasil viniera a intentar juntarse con la Argentina para lavar los platos del gobierno argentino. Y bueno, por último, usted hizo algunos comentarios sobre el tema de los temas nucleares en las relaciones entre Argentina y Brasil y bueno, también las presiones norteamericanas. Sí. Me gustaría, bueno, si pudiera comentar un poco cuál era el grado de importancia en ese momento de los temas nucleares en las relaciones entre Argentina y Brasil. El tema era importante desde el punto de vista de el cuadro global de la política de no proliferación. Tanto Argentina como Brasil coincidían en no aceptar el TNP, ni tampoco, en definitiva, Tlatelolco. Habían tomado pequeños matices diplomáticos de la posición de los dos, pero en última instancia no querían. Así, querían tener las manos libres, ¿no? Al mismo tiempo, las líneas sensatas querían sacar a algunas mentes afiebradas la idea de tener el juguete, ¿no? La tesis que se desarrolló con éxito fue la mejor manera de evitar un riesgo de una carrera por la bomba es facilitar las inspecciones mutuas, es decir, el control mutuo de los programas de desarrollo nuclear. Algo así como un tratado de no proliferación a deux, es decir, de dos partes, que significara el primer paso, una vinculación posible de las industrias nucleares, por ejemplo, que la Argentina le facilite, le suministrar a Brasil tubos radioactivos, tubos para el uranio enriquecido, y Brasil eventualmente en la planta de metalmecánica que estaba comprometida con Alemania fabricara piezas para usinas nucleares de Argentina. Eso significaba un primer paso para una inspección mutua, podríamos decir, que fue lo que se negoció entre Alfonsín y Sarney, la creación de la oficina esa que nunca me acuerdo cómo se llama. ABAC. ¿Cómo? ABAC. Sí, exacto. Bueno, eso era el tema. Porque siempre podía existir algún sector con la cabeza caliente. Porque lo que pasa es que, como me dijo una vez Castro Madero, yo le dije, ¿qué interés puede uno tener en hacer explotar una bomba? Y me dijo una cosa muy sencilla, muy científica, porque solamente explotando la bomba se saben algunas cosas que de otra manera no se pueden saber solamente en laboratorio, ¿no? Así que la propia dinámica del interés científico podía llevar ese camino peligroso. Pero realmente no necesitábamos saber nosotros esas cosas. ¿Para qué? El riesgo de ni la Argentina ni Brasil tenían la suficiente envergadura internacional como para encarar o la posición geopolítica como la puede tener Pakistán y la India, para encarar el riesgo de tener una bomba sin sufrir las consecuencias malas, consecuencias muy desfavorables. Para los Estados Unidos era un tema muy importante. Y a nosotros, y además también para la todavía Unión Soviética. La Unión Soviética no quería saber nada de que si el tema de proliferación nuclear pensaban exactamente lo mismo, los dos países. De modo que
así que había posibilidad de una cooperación por razones de economía de escala en el campo del uso pacífico de la energía nuclear y posibilidad de controlar mutuamente la carrera hacia el objetivo. Hay que ver que la Argentina tenía ya todos los conocimientos necesarios para hacer el arma. Sabíamos enriquecer uranio, sabíamos reprocesar uranio, y sabíamos producir agua pesada con tecnologías propias. Es decir, en el momento que yo estaba en Brasil todavía no teníamos el proceso propio de enriquecimiento de uranio, pero lo tuvimos 2 años después. Y los brasileños los iban a tener tarde o temprano. Ahora, Brasil en este momento puede replantear esa posición. Eso es un interrogante importante. La Argentina creo que evidentemente no tiene ninguna posibilidad, bajo ninguna circunstancia, de embarcarse en ese camino. Ya no tiene envergadura como para eso. Brasil podrá considerar en un momento dado que sus aspiraciones de protagonista internacional de primer nivel exigen un arma nuclear. De hecho, todos los protagonistas de primer nivel tienen armas nucleares, excepto los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, la India, Pakistán, que no es un protagonista importante, pero en fin es un país muy peligroso, los tiene. Entonces, Brasil, eventualmente miembro del Consejo de Seguridad, querría tener el arma nuclear. Eso es un capítulo también interesante. Consejo de Seguridad. ¿Qué pasaba con el Consejo de Seguridad? En ese momento todavía no estaba tan clara la ambición brasileña. Para la Argentina fue un tabú permanentemente y siguió siéndolo. Cuando yo fui ministro de Defensa, el tema de Brasil miembro del Consejo de Seguridad, les dije categóricamente: en Brasil nunca van a tener el apoyo argentino. Nosotros no podemos aceptar que ustedes sean miembros del Consejo, no tenemos ningún beneficio y consiguientemente no lo vamos a apoyar. Eso era un tema en el que, pero en la época en que yo estaba en Brasil no se planteaba como posibilidad. Obviamente un gobierno militar no podía pretender ser miembro del Consejo de Seguridad. Pero ahora lo que Brasil en ese momento tiene encarado es el submarino nuclear. Eso nunca lo han ocultado, incluso cuando yo en el año 96 visité, en un viaje a Brasil, visité la planta en Río, donde se está construyendo el prototipo no nuclear del submarino en el cual pondrían el reactor. Y por supuesto dicen: nosotros queremos tener el submarino nuclear. Esto lleva a una serie de reflexiones de otra índole, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que si Brasil pretende tener un control estratégico del Atlántico Sur, al que la Argentina aparentemente ha renunciado, ¿no? Cosa muy delicada, planteo central de defensa que nunca ha sido discutido ni llevado a la opinión pública, a pesar de que tenemos un problema tan importante como el de las Malvinas. Es probable que Brasil quiera construir el submarino nuclear. Pero el submarino nuclear no es un arma nuclear, obviamente, es un mecanismo de propulsión nuclear. Si de ahí, en un momento dado, quieren avanzar otro paso, es cuestión de conjeturas y de proyecciones hacia el futuro. Como dijo un sabio indio, las conjeturas sobre las predicciones son particularmente peligrosas, sobre todo cuando se refieren al futuro, ¿no? Y bueno, uno sabe, pero póngalo como tema de reflexión. Yo personalmente creo que hoy todavía no, pero las cosas cambian. Ahí será un verdadero dilema felizmente yo no voy a estar a cargo de las relaciones exteriores de la Argentina, para cuando la situación se plantee. Bueno.